buenas noches. Es un gusto, un placer enorme nuevamente compartir con ustedes a través de esta señal de plataforma de TVX. Este día martes 21 de mayo del año 2024, vamos a conversar siempre estas temáticas que tratamos de buscar, siempre los temas que están en agenda o que corresponden a los grandes problemas del país, o a veces temas que tienen que ver con la sociología, con diversos campos de la vida, donde buscamos siempre que existe el debate que es necesario, el diálogo que es necesario, y por supuesto la visión desde alternativas, críticas por supuesto, propuestas y otro tipo de situaciones. El video que transmitimos la semana anterior, pues tuvo diversas valoraciones, creo, en varias personas para comentarme, y que ha ido gustando un poquito esta secuencia de trabajo que está haciendo, sobre algunas miradas importantes. Y bueno, tengo en deuda ahí todavía, me hicieron una petición de un tema, pero lo voy a dejar ahorita porque el tema que voy a considerar, pues un tema que está más pendiente, pero no me olvido de ese tema que también está bien interesante, que ahí tengo algo, un material sobre eso, y vamos a también a considerarlo más adelante. El día de ahora, pues me voy a dedicar a analizar un tema y empezar a tocarlo. Creo que es un tema que hay que empezarlo a ver porque las implicaciones que tiene para el mundo, eh, digamos, lo académico, para la realidad de la educación en el país, es fundamental. Y por eso lo empiezo a tocar, porque posiblemente tendremos otros espacios y otros momentos para tocarlo. Espero que así sea, porque si se pinta como ha sido en los últimos tiempos las legislaciones, no tendría más discusión que simplemente su aprobación. Pero creo que esta ley y esta propuesta de ley que se ha presentado debe, debe considerarse varios puntos, sobre todo porque tiene implicaciones bastante complejas. Y yo diría que también un llamado de atención a lo que realmente se quiere plantear en términos de las visiones de la educación y las visiones de país. Hacía un comentario, yo decía, echa la ley, echa la trampa. Y muchas veces ese dicho tan popular y famoso, pues pareciera que no quisiera uno, pero hay que considerarlo. Así que esta noche voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que es la presentación de la propuesta de la nueva ley de educación superior. Esta fue presentada por el ministro de Educación, el ingeniero José Mauricio Pineda Rodríguez, la semana anterior. Fue una presentación que no hubo pompa. Usualmente cuando hay presentaciones se llaman a las autoridades, se toman, no, yo no vi una foto, solo vi, es decir, la presentación y lo que hemos ido conociendo conforme van saliendo algunos elementos ahí que son importantes. Pero el hecho que no ha tenido pompa, que no haya tenido a un inicio esa, digamos, digamos, esa forma de presentación que tienen otros decretos, no implica que su trascendencia y su impacto en la vida nacional no será menos significativo. Por el contrario, esta ley eh, toca varias aristas de un problema que es complejísimo. Y por eso la ligereza de ser aprobada, al igual que otras leyes cuyos efectos estamos viendo, pueden ser, pueden ser en un futuro no inmediato de gran afectación para algunos sectores. Y sin duda también convertirse en una visión que está tratando de plantear desde algunos eh, visiones, digámoslo así, alguien que anda hecho vocería sobre este tema, en una generación de algún tiempo para acá, de empezar a ver cosas donde no las hay y no atacar realmente donde están los problemas. Yo sobre educación superior he hecho un par de programas en esta plataforma y me ha tocado estudiar el tema porque yo sigo parte de la educación superior, he sido director de centros de investigación, he sido profesor en diversos programas de maestría, actualmente me desempeño en el área de educación superior y no puedo ser ajeno a muchas situaciones. Además, he vivido cerca de casi 16, 17 años de trayectoria en educación superior, varias situaciones por las cuales me considero que tengo algún nivel de conocimiento del tema y sobre todo, digámoslo de esta forma, así de esta forma, estoy viendo esta ley hecha desde hace mucho tiempo, porque esta ley se reclamaba desde hace rato. No crean, esta ley no nace tampoco, no puedo decir se la sacaron de la manga de la camisa. Ahora, muchos elementos y algunos actores han dicho, pareciera que sí,
porque ya venía trabajando una propuesta de ley, de hecho, sobre este tema. Se hizo una comisión en 2021, se formó por el Ministerio de Educación, diputados, representantes de instituciones, pero muchos están diciendo que no es lo que se vio. Y al final aparece otra ley que no es la que realmente se ha consensado. Ahora eso, en tal razón y ante algunas situaciones que yo estoy viendo aquí y que he estudiado y que estoy analizándolas, las quiero compartir con ustedes para esto. Además, me he dedicado mucho al tema y he sido pujante en el tema de la ciencia, de la tecnología, de la necesidad de invertir en educación, de la necesidad de invertir en ciencia y tecnología, en transformar las estructuras arcaicas que tienen en materia del proceso de construcción de conocimiento, porque creo fielmente y firmemente que una sociedad no se desarrolla si no hay desarrollo y no hay inversión en la educación. Si no se genera inversión en educación, si no se potencia el talento humano nacional, entonces no vamos para ningún lado. Y lo demás solamente es simple y sencillamente publicidad. En ese marco, establecer una ley sobre la visión de país también es necesario, y más cuando es educación superior. Para algunos datos, nuestro país, hablar de educación superior, estamos hablando allá de 1841, cuando un 16 de febrero de ese año se funda la Universidad de El Salvador, la primera universidad de El Salvador, pública. Esta universidad, que es la universidad, es mi alma mater, donde nos hemos formado generaciones durante años, que ha sido parte importante, fundamental en la vida pública y que sin duda hasta el día de ahora sigue siendo la universidad más importante del país. ¿Que ha tenido crisis? Sí ha tenido crisis. ¿Que los gobiernos le han abonado históricamente? Sí. A la universidad, desde su fundación, nunca los gobiernos le han querido dar presupuesto, siempre ha sido una lucha. Pero eso no quita que en el futuro, en el presente, actual y en el futuro que esperamos, tampoco se sigue haciendo ese síntoma. Y a pesar de eso, la universidad se ha sobrepuesto. Hay momentos en los cuales se ha creado condiciones para su desarrollo, en otros ha sido difícil. La han instrumentalizado también, pero no podemos negar que es la principal insignia de la educación superior en El Salvador, con época gloriosa, épocas de crisis, pero siempre saliendo adelante como el principal motor de la educación superior en el país y que requiere una atención especial. Imaginémonos que hasta en el año 1871, en esa constitución de esa época se le dio la autonomía. Y no que anden muchos inventando que la autonomía es un invento de Arena Frente o de los mismos de siempre, como se ha planteado. Hay que regresar y leer la historia. Decía Ferrer que hay que leer, hay que estudiar para que no nos engañen y no nos manipulen. Y lo dijo allá en los años 20, siglo pasado, hace casi 100 años. Y muchos, yo he escuchado ese discurso de que la autonomía es un invento de la Arena Frente. Es una visión milenaria que nace en la Universidad de Bolonia ya por el siglo XI después de Cristo. Y tiene sus manifestaciones y la ley está, dice, sí, las universidades tienen autonomía, dice, las universidades tanto, y ahí viene el punto, pública y privada tienen autonomía porque es una función de las universidades. De ahí hasta el año, imagínate, hasta el año 1965, que se hizo la ley para el nacimiento de las universidades privadas. En 1965, hablo casi 120 años después de fundada la UES, surgió la primera universidad privada, que fue la Universidad Centroamericana José Simeón Caña Azúcar, la UCA, nace en los 60. De ahí la UES entra en una crisis, se convierte parte del tema del conflicto armado, tanto el preconflicto como el conflicto, y nace un boom de universidades privadas de todo tipo, obviamente, de todo tipo de universidades, que para el año 1993, producto de los cierres de la universidad, de las tomas de universidades, de todo lo que había, incrementó, y como decía Martín Baró, se genera una expectativa hacia la universidad, comienza una lógica, la visión más del mercado de la educación, por supuesto, la época lo daba, y para el año 1993, El Salvador tenía 101 universidades, incluyendo un centro regional en todos lados, y todas, pues, obviamente, de naturaleza privada, y aparece una ley en el 95 que entra precisamente a tratar de ordenar eso. Esa ley hasta cierto punto ordena, crea algunas condiciones, pero crea algunos espacios de desigualdad, sobre todo en temas de acreditación. Y por supuesto entra la Universidad de Salvador y se respeta aquel mandato que dice la Universidad del Salvador y los espacios en los diversos organismos la Universidad de Salvador. Esta ley que hoy tenemos
ya no habla de la Universidad de El Salvador. Si usted lee íntegramente la ley, dice universidades públicas. Y hasta el día de ahora sabemos que existe la Universidad de El Salvador y algunos institutos especializados que se están formando o se han formado por parte de las gestiones gubernamentales, tanto anteriores como actuales, y que son especializados. Sobre la pregunta, ¿va a haber otras universidades públicas? ¿O la Universidad de El Salvador no quiere mencionarse? Es un punto de debate y es importante porque hay pesos en la historia que son importantes meditarlos. Esto va a pasar por el Pleno y ahí van a haber muchos, pero muchos. Hay muchos que se han graduado de la Universidad de El Salvador, que son legisladores, o por lo menos han pasado alguna vez por la Universidad de El Salvador. Vamos a ver cómo plantean esta situación, porque se está considerando y se está quitando un actor clave y fundamental de la educación superior. Y eso, como les digo, el tiempo lo dirá todo. Pero es un primer punto que considero que tiene que valorarse. Ahora, eso no significa, por supuesto, que estamos diciendo, no, no, es parte de la historia. Porque también está en la Constitución. Y la Constitución establece el papel de la Universidad de El Salvador y la asignación que tiene de parte del Estado la misma. Así que es un aspecto constitucional que en esta ley no está reflejado. Un punto que tiene que valorarlo los legisladores. Otro punto que esta ley tiene, pues, es la creación, digámoslo así, de un ente que va a ser el Consejo de Educación Superior, por supuesto, y sobre este consejo también, consejo de acreditación. Dos instancias donde dice, por lo menos para el caso de la universidad pública, las universidades públicas van a escoger un representante. Entonces, quiere decir que en la ley anterior y en el marco normativo, la Universidad de Salvador tiene su espacio, por su naturaleza, por su importancia, por su relevancia, por su tamaño, pero aquí no lo estamos viendo. Entonces, se está soslayando un actor importante. Y no solo un actor importante, es el más relevante en la historia de la educación en el país. Y es una cuestión que tiene que considerarse. Ahora, los consejos pues se acreditan a instituciones que han crecido en el ámbito privado increíblemente, con grandes inversiones, con grandes visiones también hacia la educación, que también se pueden ver afectadas en un momento determinado si el planteamiento de la ley tampoco tiene. Hay instituciones que han buscado crecer, que han hecho grandes esfuerzos. También pueden encontrarse con un problema porque la normativa tiene un problema que quiere llevar a la educación al primer mundo, pero las condiciones para hacerlo la están poniendo de una condición no adecuada. Aspectos que considero de necesaria reflexión. Y hay otra parte que a mí me parece, que creo que la ley puede estar planteando un escenario no favorable, es el tema del personal académico. En esta parte, la ley establece una serie de requisitos que les voy a ser muy honesto y muy sincero. Y por eso les digo, haz la ley y echa la trampa. Hace un par de días nosotros veíamos, y lo decía yo aquí en este espacio también, y lo he hecho en otro espacio, cuando el ciudadano presidente decía que iba a abrir la frontera para 5,000 gente de alto nivel de otros países, que dirán, yo creo que esta ley, así como está planteada, está en concatenación de esta parte, porque cuando pide los requisitos para ser profesor universitario, docente universitario, se las pone difícil a la población y a los académicos salvadoreños. Muy difícil. Por lo menos, y se lo voy a dar la estadística, cerca del 50% del profesorado universitario no tiene nivel de maestría. Y el nivel de porcentaje de doctorados es bajísimo. Tan bajísimo que no pasan de los 300 doctores de 9,000 personas que actualmente trabajan en la educación superior. Y está pidiendo que toda persona que dé clases en el programa que dé clases, si da licenciatura, tiene que tener maestría. Y si tiene maestría, tiene que tener doctorado. Y si tiene doctorado, pues ahí sí puede dar el doctorado. Pero todos tienen que acreditar 5 años de experiencia. Y si es en el mismo nivel de programa, si es licenciatura, tiene que tener
8 años de experiencia, 8 años de experiencia en el área. Si es de maestría, 8 años de experiencia en el área. Y en el doctorado, pues con el requisito lo cumple. Pero tiene que acreditar 5 años de experiencia. Les voy a decir, con esto, ténganlo en cuenta los legisladores. Ténganlo en cuenta los legisladores. Si no discuten esa ley, si no revisan ese marco tan laxo, ustedes se van a encargar de despedir de las instituciones de educación superior a un montón de gente joven que está buscando desarrollarse. No hablo por mí. Yo, yo tengo, ya les dije cuántos años tengo. Yo tengo mi doctorado acá, ya en proceso. Sí, años de trabajar en esto. Yo me pongo a pensar cuando era un joven, cuando comencé a educación superior, que alguien en un evento decía eso. Es que las universidades tienen que contratar doctores, porque ya los maestros y los licenciados ya no son necesarios. Decía. Y yo me paré en ese momento y le pregunté a esta persona, un doctor en física, ¿usted cómo hizo para sacar su doctorado? Bueno, yo saqué primero mi licenciatura, saqué mi maestría y después fui a estudiar un doctorado afuera. Y le dije, pero en todo el tiempo que usted estudió todo eso, ¿me puede explicar cómo cubrió eso? Bueno, la universidad me mandó para acá y para acá. Era una persona que hablaba de una condición, pero ¿qué tal? Le pregunto, ¿y qué tal si hubiera pasado si su universidad hubiera pensado como usted piensa ahora? Me dice, bueno, hubiera sido diferente. Claro, aquí se está intentando, como le digo, echar la ley, echar la trampa. Las universidades, porque la ley dice que los que no cumplan este requisito tendrán 2 años, 2 años, 2 años para cumplirlos. 2 años, es decir, no está diciendo más, 2 años. Usted no va a acreditar un doctorado en 2 años. Usted no va a sacar su maestría en 2 años, a menos que la tenga media y está por determinarla. Usted no va a agarrar 8 años de experiencia en 2 años si usted comienza. Aquí se está buscando y una excusa para decir, bueno, faltan docentes, faltan profesores, aquí tenemos la solución. No se vale. Si se quiere elevar la calidad de la educación, ahí debe decir que va a haber un programa de becas permanentes para la juventud que quiera tomar la carrera académica. Ahí debe decir, miren, o una política pública que diga, vamos a enviar a 5,000 salvadoreños y salvadoreñas a que estudien en las universidades del mundo. Los vamos a preparar bien y vamos a crear las condiciones para cuando vengan tengamos un buen centro de investigación, universidades preparadas, oficinas preparadas y un potencial de desarrollo. Eso debería ser una visión de desarrollo de talento humano. Pero aquí no estamos viendo una visión hacia la exclusión, sobre todo de jóvenes que van a comenzar o que están comenzando su vida académica como profesores universitarios. Y lo digo porque la ley, aunque diga elementos que hay que prepararle un plan, pero está haciendo, así claramente la ley dice que tiene 2 años para cumplirlo. Por eso hago el llamado, y lo vuelvo a decir, a los legisladores que van a ver esta ley en la comisión que corresponda, que lamentablemente la Comisión de Educación desapareció y hoy tiene una comisión que tiene un montón de nombres. Lamentable también. Pero donde se vea, los legisladores tienen que estar conscientes que aprobar esta ley van a estar condenando a mucha gente joven y gente también que no es tan joven, pero que no ha podido formarse a un desempleo. Ahora, y en el futuro, pues obviamente no va a ser fácil, porque estudiar una maestría en el país no es barato y no hay programas de becas internos. Y esto se lo digo porque hay mucha gente que va a levantar la mano y no sabe qué va a votar. Esta ley no puede pasar desapercibida. Este marco normativo debe ser de alta reflexión, porque si el objetivo es transformar la educación superior, hay que abrir un debate con todos los actores, con la Universidad de El Salvador, las universidades privadas, los gremios académicos, la empresa privada, por supuesto el gobierno, todos los actores que corresponden, organismos internacionales. Si queremos una ley que nos lleve al desarrollo y al potencial científico del país, tiene que hacerse sobre esa base,
Si no, pues vamos a tener pues simplemente una ley que pasó y que hasta los errores de ortografía van a regresar después porque ni eso se corrigió. Así que creo que el debate comienza, el diálogo comienza y la visión hacia eso. Considero que esta ley debe considerarse seriamente su estudio y no pasar una expensa de trámite, ni menos que la aprueben en un madrugón. Porque si no, y esas son las implicaciones primeras que les digo, hay otras implicaciones, tanto para la universidad pública como para instituciones privadas. Hay temas económicos, por ejemplo. El Estado está diciendo que va a aportar recursos cuando tenga disponibilidad, cuando es una función del Estado proporcionar recursos a la educación pública. Si no, no lo acordamos. Cuando el ciudadano presidente estaba en campaña, se manifestó y dijo que hubiera el frente con los estudiantes a firmar el presupuesto de la asamblea. Esa era la visión que tenía. Ahora, escuché a alguien que dijo un día, ¿de qué momento no conocía la universidad? No, es que la educación no es una cuestión que la vamos a instrumentalizar electoralmente. Es un compromiso con la patria, un compromiso con el país, con la ciudadanía, con el bienestar de este pueblo. Porque mucha gente es profesional porque la universidad pública lo sacó. Mucha gente hizo el esfuerzo y le tocó ir trabajando pues a una universidad privada. Sí, la gente se ha esforzado por salir adelante. Y por eso discutir esta ley debe ser de amplia actuación. Y como ciudadanos y ciudadanas tenemos que estar pendientes al trabajo que los legisladores tengan, porque sí, aquí sí van a tener que trabajar. Y yo creo que no solo en esta, sino con todas las leyes donde las implicaciones tienen que verse. Y por lo tanto, pues yo creo y considero esta parte como me considero una persona que me ha tocado estudiar y abordar la educación. Sí, creo que hay aspectos que tienen que revisarse. No veo malo que se quiera generar más calidad. De hecho, hay cuestiones muy importantes como el tema de la investigación, que le asigna un recurso. Ya antes se decía, pues, y se hicieron políticas para el 2.5, hoy dice, bueno, el 5%. Qué bueno, porque hay que promover la investigación. Se habla inclusive de crear fondos para hacer investigación que pueden ser compartidos públicos y privados. Excelente. Antes de tener los fondos FIES, que en un momento determinado ya no se supo de ellos. Pero hay cosas que son importantes y que pueden rescatarse. Pero hay aspectos que pueden ser lesivos, sobre todo para un sector de la educación. Para algunos sectores que requieren también atención. Por lo tanto, pienso de que la ley debe revisarse, valorarse y estudiarse. Así que la comisión pertinente tiene un trabajo arduo y ese trabajo esperamos que se manifieste en una ley que sí, 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 una ley que sí, vea la calidad, por supuesto, cree el caso de los créditos académicos que se habla también, ¿verdad? Bueno, importante para el tema de la internacionalización, pero que también considere aspectos como los que he señalado y otros más que seguramente van a subir. Una ley no tiene que ser nociva, sino proyectiva hacia el cambio y la transformación, siempre y cuando se haga el esfuerzo y el sacrificio. Así que muchas gracias, espero que sigamos este debate, bendiciones y nos vemos siempre el otro martes a través de la plataforma de TVX.